Me llamo Julio, y lo que voy a contar es algo que desearía poder arrancar de mi memoria. Lo he intentado, pero esa imagen permanece clavada en mi mente, como si formara parte de mí. Es un recuerdo que me ha perseguido desde la noche en que lo vi por primera vez, y desde entonces, ni una sola jornada de trabajo ha vuelto a ser normal. Todo comenzó en la morgue donde trabajo, en Guadalajara. Podría decir que estoy acostumbrado a la muerte, a los cuerpos inertes, a la frialdad de los pasillos y a ese silencio denso que se siente al estar rodeado de restos humanos. Para la mayoría, mi trabajo podría parecer escalofriante, pero, hasta entonces, nada en la morgue había logrado realmente asustarme. Hasta que ella apareció. Esa noche estaba en mi turno de limpieza. Me tocaba recoger restos médicos, limpiar herramientas y asegurarme de que la sala de autopsias quedara impecable para el día siguiente. Era una rutina que conocía de memoria, algo mecánico, casi sin pensar. La morgue estaba vacía, el último doctor se había ido hacía rato y yo era el único allí. Esa soledad en medio de cuerpos sin vida se había convertido en algo tan familiar que me sentía más tranquilo allí que en cualquier otro lugar. Sin embargo, esa noche, mientras barría cerca de una de las camillas, noté un leve movimiento en el rabillo del ojo. Al principio, pensé que había sido una ilusión. En un lugar como la morgue, es común que tu mente juegue trucos, especialmente cuando llevas muchas horas despierto. Ignoré el impulso de voltear y seguí limpiando. Pero el movimiento se repitió. Algo parecía deslizarse rápidamente hacia una esquina, fuera de mi campo de visión. Era demasiado pequeño para ser un adulto, demasiado ágil. Me quedé quieto, tratando de razonar. Nadie más debería estar allí. Decidí acercarme, con la intención de ver qué había sido, esperando tal vez encontrar una rata o algo parecido. Pero lo que vi fue algo mucho peor. Allí, en la penumbra, distinguí la figura de una niña. Llevaba un vestido blanco, manchado en algunos lugares, como si hubiera estado en la tierra. Sus pies descalzos sobresalían del vestido, y su piel tenía un tono pálido que no parecía natural. La niña estaba de pie, inmóvil, mirándome desde el otro lado de la sala, y su mirada era vacía. No había vida en esos ojos, solo una oscuridad profunda, como un pozo sin fondo. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional, pero cada segundo que pasaba frente a ella me hacía dudar de mi cordura. Sin embargo, lo más perturbador no era solo verla ahí, en un lugar donde ninguna niña debería estar, sino el modo en que su presencia parecía llenar la sala con una sensación de opresión, como si el aire se volviera denso y difícil de respirar. Sentí un impulso casi instintivo de alejarme, pero mis pies no respondían. Quedé atrapado en esa mirada sin alma, y lo único que podía hacer era observarla, esperando algún movimiento. Pero ella solo se quedó allí, con esos ojos fijos en mí, sin parpadear. Después de lo que parecieron horas, la niña se desvaneció. No caminó hacia la salida, no se esfumó en un rincón oscuro, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo en la sala, rodeado de un silencio que se sentía más pesado que nunca. Terminé mi turno rápidamente y me fui a casa, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, el resultado del cansancio y la tensión de trabajar en un lugar como ese. Pero sabía que no era así. A la noche siguiente, cuando volví a la morgue, intenté concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca de un vidrio o cualquier superficie reflectante, mi vista se desviaba inconscientemente, buscando algo que no debería estar allí. Y entonces, la vi de nuevo. No estaba frente a mí, sino en el reflejo de una de las ventanas. Su figura estaba allí, mirándome desde algún lugar más allá del cristal, como si habitara en un mundo paralelo, en una dimensión donde los vivos no tenemos acceso. Me giré de inmediato, esperando verla a mis espaldas, pero no había nadie. Sin embargo, cuando volví a mirar el vidrio, su imagen seguía allí, inmóvil, con esos ojos oscuros y vacíos. Cada noche, la presencia de la niña en los reflejos se hacía más persistente. Al principio, solo aparecía en ciertos ángulos, en ciertas horas, como si fuera algo pasajero.
Pero con el paso de los días, su imagen comenzó a hacerse más clara, más definida, hasta el punto en que podía verla en cualquier superficie reflectante, sin importar dónde estuviera en la morgue. Incluso cuando intentaba evitar los espejos o las ventanas, su reflejo parecía perseguirme, burlando mis esfuerzos por ignorarla. No había lugar seguro, cada rincón de la morgue se convirtió en una trampa que me recordaba su presencia. Lo peor era la mirada en sus ojos. No transmitían tristeza, ni ira, ni desesperación, eran completamente inexpresivos, como si toda emoción humana se hubiera desvanecido de su ser. Pero había algo en esa frialdad que me afectaba profundamente, algo que hacía que mi mente empezara a desmoronarse. Dormía poco y mal, y cada vez que lograba conciliar el sueño, soñaba con esos ojos negros y vacíos que parecían atravesarme, arrancando algo de mí con cada encuentro. Mi salud empezó a deteriorarse, y los días se mezclaban, perdiendo el sentido del tiempo. Vivía en un estado constante de paranoia, esperando verla en cualquier lugar, en cualquier momento. Intenté hablar con mis compañeros, preguntar si ellos habían visto algo extraño en la morgue, pero todos me miraban como si estuviera loco. Nadie más la había visto, nadie más había sentido su presencia. Me di cuenta de que estaba solo en esto, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi desesperación creció, y empecé a temer el momento en que llegaba la noche y debía volver a la morgue, porque sabía que ella estaría ahí, esperándome en los reflejos. Un día, al revisar archivos antiguos en la morgue, encontré un reporte de hace años sobre una niña no identificada, cuyo cuerpo había sido hallado en condiciones extrañas en una zona abandonada de la ciudad. La descripción coincidía con la figura que había estado viendo. Su caso nunca fue resuelto, y los restos habían sido enterrados en una tumba sin nombre. Sentí que, de alguna manera, esa niña había quedado atrapada en la morgue, en ese lugar donde su último rastro en el mundo quedó registrado sin que nadie le diera la importancia necesaria. No sé si fue por curiosidad o por la desesperación de encontrar una solución, pero decidí ir al lugar donde habían enterrado sus restos. Encontré la tumba, una lápida anónima en una esquina solitaria del cementerio. Me quedé allí, sin saber qué decir o qué hacer. Solo miré la tierra y el nombre desconocido que representaba el único vestigio de su existencia. Pasé horas en silencio, esperando algo, cualquier señal de que aquello la ayudaría a encontrar paz. Esa noche, volví a la morgue con un poco de alivio, pensando que quizás mi visita al cementerio había sido suficiente para calmar su espíritu. Pero cuando llegué, la sensación de opresión en el aire fue inmediata, peor que nunca. Sabía que estaba allí, acechándome. Miré alrededor, tratando de encontrar su reflejo, pero no apareció. La sala de autopsias estaba en completo silencio, y sentí como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. De repente, vi una sombra moverse en el vidrio de una de las puertas. Sabía que era ella. Esta vez, no estaba oculta en la distancia, estaba más cerca, casi dentro del mismo espacio que yo. Cerré los ojos, deseando que desapareciera, intentando no mirar, no pensar en esos ojos oscuros. Pero cuando los abrí, su reflejo estaba justo a mi lado, en la superficie brillante del acero de la camilla de autopsias. Su rostro estaba a centímetros del mío, con esa mirada fría y vacía que me perforaba el alma. Ya no pude más. Salí corriendo de la morgue, dejando todo atrás. No volví a ese trabajo, ni siquiera pasé cerca del edificio. Pero, aunque haya dejado ese lugar atrás, hay noches en las que siento que la niña sigue conmigo. A veces, cuando paso por una ventana o un espejo en casa, creo ver su figura, una sombra apenas perceptible, en los rincones. Sé que no está realmente allí, pero la sensación es tan vívida que he llegado a pensar que nunca podré liberarme de su presencia. Ahora, cada vez que veo mi propio reflejo, temo ver esos ojos sin vida observándome, como si ella hubiera encontrado un lugar en mi mente del que nunca podrá salir. El silbido de la muerte. Existen momentos que, aunque insignificantes a primera vista, terminan marcando la vida de una persona de manera permanente. Lo que voy a contar sucedió hace unos meses, en la morgue de Puebla, México, donde trabajo desde hace casi una década.
A lo largo de los años, he aprendido a ver la muerte como algo natural, una constante en mi día a día. Los cuerpos llegan, se procesan y luego se van, sin mayor misterio. Al menos, así era hasta que escuché ese silbido. Mi nombre es Raúl, y aunque a muchos les asusta la idea de trabajar en una morgue, para mí siempre fue un empleo normal. El ambiente es frío y solitario, sí, pero después de tanto tiempo, uno se acostumbra. Sin embargo, hay noches en las que el aire se siente diferente, noches en las que uno siente que no está tan solo como parece. No es algo que pueda explicar con claridad, pero quienes trabajan en lugares como estos me entenderán. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Yo estaba terminando de recoger restos de una autopsia reciente. La sala de autopsias estaba en silencio, con esa tranquilidad que solo se siente a esas horas de la madrugada. Entonces, lo escuché por primera vez. Era un silbido, bajo y persistente, que parecía surgir de todas partes a la vez. Al principio, pensé que era algún fallo en el sistema de ventilación o una corriente de aire colándose por las ventanas. Me detuve un momento, tratando de identificar de dónde venía, pero el sonido parecía no tener origen claro. A veces parecía venir del fondo del pasillo, otras veces de las paredes mismas. Era un silbido pausado, como una melodía incompleta, y su tono era tan bajo que parecía rozar apenas los límites de la percepción. Ignoré el sonido, pensando que pronto se desvanecería, y seguí con mi trabajo. Sin embargo, el silbido no solo continuó, sino que parecía hacerse más fuerte a medida que avanzaban los minutos. Una especie de incomodidad comenzó a formarse en mi interior, una sensación de que algo no estaba bien. No quería parecer paranoico, así que decidí acercarme a mis compañeros que estaban en otra sala y preguntarles si escuchaban el mismo sonido. Para mi sorpresa, ninguno de ellos parecía escuchar nada. Me miraron con extrañeza cuando les describí el silbido, y uno de ellos incluso bromeó diciendo que probablemente era mi mente jugándome una mala pasada. Con una risa incómoda, regresé a mi área, intentando convencerme de que tenían razón, de que todo era producto de mi imaginación. Pero el silbido seguía allí. Esa noche, terminé mi turno antes de lo habitual, demasiado incómodo para quedarme más tiempo. El sonido no se detuvo hasta que dejé el edificio, y en cuanto crucé la puerta, el aire se sintió extrañamente ligero, como si algo me hubiera liberado de su presencia. Caminé a casa con esa sensación de alivio que se siente después de despertar de una pesadilla. Sin embargo, esa paz fue breve. Al día siguiente, volví a la morgue como de costumbre, convencido de que lo de la noche anterior había sido un episodio aislado. Pero tan pronto como me acerqué a la sala de autopsias, escuché el silbido nuevamente. Esta vez era más insistente, y sentí una incomodidad profunda al darme cuenta de que solo yo parecía escucharlo. Parecía que el sonido me estaba esperando, como si supiera que regresaría. Intenté ignorarlo, concentrándome en mi trabajo, pero cuanto más lo ignoraba, más persistente se volvía, como si se aferrara a mi mente, impidiéndome pensar en otra cosa. Pasaron los días y el silbido me acompañaba cada noche. Ya no era un sonido ocasional, era algo constante, una presencia sonora que me seguía en cada rincón de la morgue. Empecé a dormir mal, el cansancio acumulado me hacía ver sombras en los pasillos, figuras que parecían moverse apenas fuera de mi campo de visión. Incluso durante el día, cuando intentaba descansar, sentía que el sonido estaba presente, un eco persistente en mi memoria que no me dejaba en paz. Finalmente, decidí investigar. Pregunté discretamente a compañeros de turnos anteriores, buscando historias, rumores, cualquier cosa que pudiera explicar ese silbido. Fue entonces cuando escuché una leyenda que me heló la sangre. Un viejo trabajador de la morgue, que se había jubilado hacía años, me contó que había algo en ese lugar que nadie quería mencionar. Según él, en los años 70, la morgue había sido escenario de una serie de muertes inexplicables. Los empleados hablaban de un silbido de la muerte, un sonido que solo algunos podían escuchar y que siempre precedía a la muerte de alguien. Se decía que cuando el silbido se hacía presente, la muerte rondaba el lugar, reclamando un alma que había quedado atrapada entre la vida y la muerte. Al principio, no quise creerlo.
Era solo una historia, una leyenda urbana, algo creado para asustar a los nuevos. Pero mientras más pensaba en el silbido, en su persistencia, en cómo parecía rodearme sin cesar, más convencido estaba de que algo siniestro sucedía en ese lugar. La idea de que ese sonido fuera una especie de anuncio, una advertencia de que algo oscuro me rodeaba, se hacía cada vez más difícil de ignorar. Unos días después, mientras estaba en el almacén recogiendo suministros, el silbido alcanzó un tono más alto, casi penetrante. Sentí que estaba rodeado de un silencio absoluto, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. Entonces, un escalofrío me recorrió al recordar las palabras del antiguo trabajador, el silbido de la muerte. Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo irreversible. En ese momento, uno de mis compañeros entró corriendo a la sala, pálido y sin aliento. Me informó que acababan de recibir el cuerpo de un hombre joven, que había fallecido de manera súbita y sin explicación aparente. La coincidencia me dejó paralizado. Mientras mi compañero hablaba, yo no podía dejar de pensar en el silbido, en cómo parecía haber alcanzado su clímax justo antes de la llegada de aquel cadáver. Me pregunté si realmente habría una conexión o si simplemente mi mente estaba creando patrones donde no lo sabía. Esa noche, el silbido no se detuvo. De hecho, parecía estar más cerca que nunca, como si proviniera directamente de mi mente. Sentía su presencia en cada rincón de la morgue, en cada pasillo, en cada sala. No importaba cuánto intentara concentrarme en mi trabajo, el sonido se volvía cada vez más ensordecedor. Finalmente, ya incapaz de soportarlo, salí de la sala de autopsias y caminé hasta una de las habitaciones más antiguas de la morgue, donde guardaban los archivos de los casos más viejos. Allí, entre los registros polvorientos, encontré información sobre un caso que me dejó sin aliento. Décadas atrás, una mujer había sido ingresada en la morgue después de ser hallada muerta en circunstancias extrañas. Según los documentos, la mujer había sido vista deambulando por la ciudad en los días previos a su muerte, aparentemente confundida, perdida. Los testigos afirmaron haberla visto caminar por las calles, silbando una melodía monótona y repetitiva, la misma melodía que yo escuchaba cada noche en la morgue. La teoría oficial fue que la mujer había sufrido una crisis nerviosa antes de su muerte, pero algunos informes señalaban que su cuerpo no mostraba signos de daño o enfermedad. Como si su vida se hubiera desvanecido de un momento a otro, sin explicación. Después de su muerte, se decía que algunos empleados comenzaron a escuchar el mismo silbido que la mujer había emitido en vida. Con el tiempo, el sonido se convirtió en una especie de señal, un presagio de muerte. Cuando terminé de leer, sentí una mezcla de terror y resignación. Comprendí que el silbido no era una simple ilusión, sino algo real, algo que había quedado impregnado en las paredes de la morgue, esperando el momento adecuado para manifestarse. Esa noche, mientras terminaba mi turno, sentí la presencia del silbido rodeándome, más fuerte que nunca. Era como si la propia muerte estuviera esperando, observando, evaluando. Me di cuenta de que mi tiempo en la morgue estaba llegando a su fin, de una forma u otra. Renuncié al día siguiente. No podía soportar un solo turno más en ese lugar. Pero incluso ahora, lejos de la morgue, el silbido me persigue. En los momentos de silencio absoluto, siento que aún está ahí, resonando en los rincones oscuros de mi mente. A veces, en la quietud de la noche, creo escucharlo de nuevo, y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. La mujer sin rostro. Mi nombre es Manuel y trabajé como recolector de desechos en una morgue en Monterrey durante años. Desde el principio supe que aquel no sería un empleo fácil, pero pensé que me acostumbraría. Con el tiempo, llegué a ver la morgue como un lugar frío y rutinario, una sala de espera para la muerte, donde el horror es simplemente parte del trabajo y los cadáveres son solo un objeto más que limpiar. Estaba convencido de que nada allí podía afectarme, pero una noche lo cambió todo. Era una madrugada de esas en las que el sueño pesa y los minutos se arrastran. La morgue estaba en completo silencio, y yo era el único allí. Había terminado de recoger los restos de una autopsia complicada.
Me movía entre bolsas de basura médica, herramientas manchadas de sangre y cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Todo era como de costumbre, hasta que levanté la vista y vi a alguien parado al final del pasillo. No era común ver a nadie a esas horas, así que mi primer instinto fue pensar que tal vez uno de los doctores había regresado para revisar algún expediente. Pero cuando enfoqué bien la mirada, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Era una mujer de pie en medio del pasillo. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados alrededor de su rostro y llevaba puesta una bata de hospital manchada. Pero lo más perturbador no era su presencia, sino la forma en que su rostro se veía, o más bien, la forma en que no se veía. Lo que debería haber sido su cara era una masa borrosa, desfigurada, como si alguien hubiera intentado borrar su identidad, como si el mismo rostro estuviera luchando por existir. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que mis ojos me estaban engañando. Pensé que debía ser el cansancio, una alucinación, algo que desaparecería si parpadeaba o miraba a otro lado. Cerré los ojos, respiré profundo, y cuando los abrí, ya no estaba. La mujer había desaparecido. Me obligué a calmarme, diciéndome que tal vez había sido solo un reflejo o el efecto de estar despierto tantas horas en un lugar como ese. Pero al día siguiente, la vi de nuevo. Estaba recogiendo desechos en la sala de almacenamiento cuando, de reojo, noté una figura en el reflejo de una ventana. Miré de inmediato y ahí estaba otra vez, de pie al otro lado de la sala, con el mismo cabello desordenado y el rostro hecho una masa borrosa, inexpresiva, pero terriblemente presente. Me quedé mirándola, tratando de buscar una lógica, algún detalle que me indicara que todo aquello era una mala jugada de mi mente. Pero no había nada racional en lo que veía. En el momento en que aparté la vista, se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Después de esa segunda aparición, empecé a obsesionarme. Busqué en los registros de la morgue, revisé los casos de las últimas semanas, intentando encontrar a alguien que coincidiera con la descripción de aquella figura. Pero no encontré nada. No había informes de mujeres que hubieran fallecido recientemente con ese aspecto, ni siquiera registros de alguna paciente que pudiera parecerse. Era como si aquella mujer hubiera surgido de la nada, como si fuera un eco de algo olvidado, una presencia que no quería ser encontrada. Con el paso de los días, su aparición se volvió casi una rutina. Cada noche, cuando estaba solo en la morgue, sentía su presencia, como si me estuviera vigilando desde las sombras. A veces la veía en el reflejo de una ventana, otras veces parada en algún rincón oscuro de la sala de autopsias, siempre con ese rostro borroso que parecía cambiar sutilmente cada vez, como si estuviera atrapada en una transformación eterna, incapaz de encontrar su verdadera forma. El miedo empezó a consumir mis noches, y la ansiedad me carcomía cada vez que me acercaba a la morgue. Intentaba convencerme de que todo era una alucinación provocada por el cansancio, pero cada vez que veía a esa mujer, la sensación de que algo muy real y muy oscuro estaba ocurriendo se hacía más fuerte. Mis compañeros empezaron a notar mi comportamiento errático, pero no sabía cómo explicarles lo que estaba sucediendo sin sonar como un loco. La presencia de la mujer no se limitó a la morgue. Pronto comencé a verla fuera del trabajo, como una sombra persistente que se negaba a dejarme en paz. Recuerdo una noche, de camino a casa, cuando la vi reflejada en una vitrina. Estaba parada en medio de la calle, mirándome desde el otro lado del cristal, aunque siempre sin rostro, como una mancha que ensuciaba la realidad misma. No importaba cuánto intentara ignorarla, su figura aparecía en los reflejos de los espejos, en las ventanas de los edificios, siempre en la periferia de mi visión, como un fantasma que me seguía donde quiera que fuera. Las noches se volvieron una tortura. No podía dormir, no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, con ese rostro distorsionado y sin forma, que parecía suplicar por algo, aunque no podía saber qué. Mi salud empezó a deteriorarse, el insomnio y el estrés me estaban destruyendo. Traté de racionalizarlo, de decirme que todo era un problema psicológico, que necesitaba descanso, pero algo en mi interior sabía que no era tan simple. Una noche, en un intento desesperado, regresé a la morgue en mi día libre. Quería enfrentarme a ella, buscar respuestas.
Entré en la sala de autopsias, donde la luz fría de los fluorescentes apenas lograba iluminar los rincones más oscuros. Me quedé de pie, esperando, sintiendo como el ambiente se volvía cada vez más denso. Sabía que estaba allí, en algún lugar de la sala, y aunque no podía verla, su presencia era innegable, como si el aire mismo estuviera impregnado de ella. Pasaron los minutos, y finalmente la vi. Su figura se materializó en un rincón oscuro de la sala, y esta vez no se desvaneció. Se quedó allí, mirándome con esa ausencia de expresión en su rostro borroso, como si estuviera atrapada entre este mundo y otro, un lugar donde la identidad y la humanidad se desvanecen. Sentí una mezcla de repulsión y lástima. Aquella figura era algo profundamente triste, como si fuera la encarnación de un dolor que nunca encontraría descanso. Quería acercarme, tratar de comunicarme de alguna forma, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo parecía estar congelado, atrapado en una parálisis extraña que no me dejaba moverme. Solo podía observarla, sin saber qué hacer. Después de un tiempo que me pareció eterno, la mujer comenzó a alejarse, deslizándose hacia la oscuridad, hasta desaparecer por completo. Esa noche renuncié a mi trabajo. Sabía que no podía volver a ese lugar. Había algo en la morgue, en sus paredes, en el silencio denso de sus pasillos, que parecía guardar secretos que no quería conocer. Pero, incluso después de dejar el trabajo, la mujer continuó apareciendo. Ya no era solo en la morgue, parecía haber encontrado una manera de seguirme. A veces, en mi propia casa, sentía su presencia en los reflejos de los espejos, en las ventanas, en cualquier superficie donde su imagen podía revelarse. Mis amigos y familiares empezaron a notar mi deterioro. Perdí peso, mis ojos tenían ojeras profundas, y mi salud mental parecía desmoronarse. Cada vez que intentaba contarles lo que estaba sucediendo, me miraban con incredulidad o con pena. Nadie podía entender lo que significaba vivir bajo la mirada constante de esa figura sin rostro. Después de semanas de tormento, decidí investigar por mi cuenta. Revisé registros antiguos, historias de desaparecidos y archivos de la morgue que no estaban en el sistema. Después de días de búsqueda, encontré algo. Un caso archivado hacía muchos años sobre una mujer que había sido víctima de un accidente y cuyo cuerpo había quedado irreconocible. Nunca identificaron sus restos, y su historia se perdió en el tiempo, como tantos otros casos olvidados. Comprendí, de alguna manera, que aquella figura sin rostro podía ser el espíritu inquieto de esa mujer, un ser atrapado en un limbo, sin identidad, sin descanso. Sentí que mi obsesión con ella había creado un vínculo, algo que la había hecho encontrarme, seguirme. Pero no sabía cómo romperlo. Cada noche que pasaba sin encontrar una solución, su imagen se hacía más persistente, más tangible. Finalmente, tomé una decisión. Me dirigí al cementerio donde habían enterrado sus restos, en una tumba sin nombre, en una esquina descuidada. Me quedé allí en silencio, observando la tierra fría. No sabía qué decir o qué hacer, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir que, quizás, había cerrado un ciclo. Esa noche, cuando regresé a casa, no vi su figura en los reflejos, y por primera vez en meses, pude dormir. Pero, aunque ya no la veo, su recuerdo sigue conmigo. Sé que está en algún lugar, tal vez todavía atrapada en la morgue, en esos pasillos fríos donde los muertos no siempre encuentran paz. El canto de la secta. Trabajar en una morgue nunca es fácil, pero después de varios años uno se acostumbra. O al menos, eso creía yo. Mi nombre es Luis, y trabajo como técnico de autopsias en la morgue central de San Juan, Puerto Rico. Había visto de todo, cuerpos en las peores condiciones, víctimas de accidentes, muertes naturales y otras que nunca se lograron explicar del todo. Pero siempre había logrado mantener la calma y separar mis emociones del trabajo. Hasta que llegó ella. Todo empezó una noche de lluvia, cuando ingresaron el cuerpo de una mujer. Era una figura extraña, esquelética, con la piel grisácea y las uñas largas y quebradas. Tenía una serie de marcas en la piel que parecían tatuajes, pero no como los que normalmente se ven. Estos parecían grabados a fuego,
símbolos oscuros que parecían contorsionarse en su piel, figuras que no podía identificar. Los doctores, sin poder determinar la causa de muerte con precisión, le hicieron una autopsia extensa. Fue una de esas ocasiones en las que todos se quedaron un poco más de lo necesario, como si algo invisible los impulsara a estudiar cada detalle de ese cuerpo. Pero finalmente, el examen terminó y me quedé solo en la sala para limpiar. Esa noche, mientras recogía las herramientas y cerraba las bolsas de restos, noté un sonido extraño en la morgue. Al principio, pensé que era algún tipo de zumbido de las luces o el ruido del sistema de ventilación. Pero, poco a poco, el sonido se hizo más claro, y fue entonces cuando comprendí que era una melodía. No era cualquier melodía, era algo lento y profundo, un canto suave, casi como un susurro que apenas alcanzaba a escucharse. La melodía parecía venir de alguna parte dentro de la morgue, pero no lograba identificar su origen exacto. Intrigado, recorrí la sala, buscando de dónde provenía el sonido. Y al acercarme al cuerpo de aquella mujer, el canto se hizo más claro. Venía de ella. Sentí como una sensación de incomodidad me invadía. Observé su rostro, su expresión rígida, los ojos cerrados y vacíos, y aún así, el canto seguía resonando en el aire. Era imposible, me decía. Los muertos no cantan. Y sin embargo, allí estaba ese sonido, una melodía oscura, que parecía resonar en las paredes de la morgue. De alguna manera, terminé convencido de que lo había imaginado. Me repetí que probablemente eran los efectos del cansancio, el resultado de pasar tanto tiempo en un lugar tan sombrío. Me apresuré a terminar la limpieza y salí del edificio, tratando de ignorar esa melodía persistente que parecía seguirme en mi mente, incluso cuando ya estaba en casa. Pero a la noche siguiente, la melodía volvió. Había llegado a la morgue a la misma hora de siempre, preparado para otra noche solitaria de limpieza y recolección de desechos. Pero apenas puse un pie en la sala de autopsias, escuché ese mismo canto. Esta vez, era más fuerte, más definido, como si la melodía estuviera atrapada en algún lugar de la sala, rebotando en las paredes. Miré el cuerpo de la mujer, aún en la camilla de acero, cubierto con una sábana blanca. No sabía cómo explicarlo, pero estaba seguro de que el sonido venía de ella. Sentí una extraña urgencia de acercarme, como si una fuerza invisible me empujara a mirar su rostro de nuevo. Levanté la sábana con manos temblorosas y me encontré con esos tatuajes oscuros, esas marcas que parecían arder en su piel. La melodía era más fuerte cuando estaba cerca de ella, como si cada símbolo en su cuerpo estuviera emitiendo esa canción inquietante. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, sin poder apartar la vista de ese cadáver. Esa noche me fui temprano. Le pedí a mi supervisor que me dejara salir por una supuesta jaqueca, incapaz de soportar esa melodía que no se detenía ni cuando me alejaba. Llegué a casa y, aunque intenté dormir, cada vez que cerraba los ojos escuchaba ese canto en mi mente. No era como un recuerdo, era como si la melodía realmente estuviera allí, resonando en mis pensamientos, en mi respiración, en cada latido de mi corazón. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que entraba a la morgue, el canto me recibía, envolviéndome en esa atmósfera oscura que parecía provenir de otro mundo. Era como si la mujer estuviera intentando comunicarse conmigo desde más allá de la muerte, como si sus tatuajes ocultaran un mensaje que yo no era capaz de descifrar. Empecé a investigar, desesperado, buscando alguna pista sobre ella, algún indicio de lo que esos símbolos significaban. Finalmente, descubrí algo que me dejó sin aliento. La mujer había sido parte de una secta. Había sido encontrada en el sótano de un edificio abandonado en los alrededores de San Juan, rodeada de velas negras y extraños símbolos pintados en las paredes. Según el informe de la policía, parecía que había sido parte de algún tipo de ritual antes de morir, aunque no había señales de violencia. No había una causa clara para su fallecimiento. Simplemente, dejó de vivir. Mi investigación sobre la secta solo profundizó mi terror. Al parecer, el grupo al que pertenecía era conocido por realizar rituales antiguos que buscaban la inmortalidad, pero no en el sentido convencional. Querían que sus espíritus trascendieran, que sus almas encontraran un camino para vivir más allá de la muerte.
Y todo indicaba que esta mujer había sido parte de uno de esos rituales finales, uno que había sellado su alma en una especie de limbo, atrapada entre nuestra realidad y algo más oscuro. Esa noche, volví a la morgue con el corazón pesado, convencido de que había quedado envuelto en algo mucho más siniestro de lo que podía entender. Sabía que la mujer y su canto no eran alucinaciones. La secta había logrado su objetivo, su alma estaba allí, de alguna manera aún consciente, aún buscando una forma de comunicarse. Intenté no acercarme a la camilla donde yacía, pero el canto se hacía más fuerte, más insistente. Sentía una presión en el pecho, una atracción que no podía ignorar. Me acerqué lentamente, incapaz de controlar mis propios movimientos, y vi su rostro bajo la sábana. Pero esta vez, algo era diferente. Sus ojos estaban abiertos. Quedé paralizado, sin poder apartar la vista de esos ojos muertos que parecían mirarme con una intensidad imposible. Era como si ella intentara decirme algo, transmitir un mensaje que no podía entender. La melodía era ensordecedora, llenando cada rincón de la morgue, y me di cuenta de que no venía de los labios de la mujer, sino de algún lugar más profundo, más oscuro. El canto no paraba, y en medio de mi desesperación, me di cuenta de algo espantoso. Estaba repitiendo la melodía en mi mente, murmurándola sin darme cuenta, como si su canción se hubiera apoderado de mí. Intenté detenerme, pero era inútil. La melodía fluía a través de mí, usando mi voz, mi mente, como si yo fuera el canal que la conectaba a este mundo. Las noches siguientes fueron una pesadilla viviente. Ya no podía evitar el canto. Lo escuchaba en todas partes, en los pasillos de la morgue, en el sonido de la lluvia contra las ventanas, en el viento que rozaba las paredes. Su canción se había convertido en parte de mí, y no importaba cuánto intentara olvidarla, siempre regresaba. Era como si la mujer hubiera encontrado una forma de atarme a su destino, como si hubiera marcado mi alma con esos mismos símbolos que llevaba en su piel. Finalmente, no pude soportarlo más. Renuncié al trabajo y abandoné San Juan, convencido de que si me alejaba, el canto desaparecería. Pero estaba equivocado. Aunque dejé la morgue y me mudé a otra ciudad, la melodía me sigue, resonando en mi mente cada noche, como un recordatorio de ese encuentro oscuro y perturbador. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y escucho su canción. Sé que su espíritu sigue conmigo, que nunca podré escapar de ella. El cadáver inquieto. Hay cosas que nadie debería ver. En una morgue, el trabajo te obliga a convivir con lo inexplicable, con escenas que muchos no podrían soportar ni un minuto. Pero con el tiempo, te acostumbras. Te haces insensible. Te vuelves frío, como los cuerpos que procesas. Así era yo, hasta que algo sucedió, algo que rompió esa rutina de calma y resignación que había logrado construir en los últimos años. Mi nombre es Javier, y trabajo como recolector de desechos en una morgue de Miami. Suelo trabajar en el turno de noche, cuando la ciudad está en silencio y la morgue se vuelve aún más sombría. Para muchos, esa idea es aterradora. Pero para mí, la tranquilidad de la noche es casi un refugio, un lugar donde los problemas del mundo exterior parecen quedarse en pausa. Nunca imaginé que aquella noche se convertiría en una pesadilla que arrastraría conmigo hasta el presente. Era un martes cualquiera, y mi turno había comenzado como de costumbre. La morgue estaba en silencio, y solo el zumbido de las luces fluorescentes rompía la calma. Yo estaba en el área de autopsias, recogiendo una bolsa de desechos médicos. La autopsia había sido reciente, el cadáver, un hombre joven, había sido ingresado esa misma tarde después de ser encontrado sin vida en un parque de la ciudad. Todo parecía normal hasta que, mientras me inclinaba para recoger la bolsa, algo llamó mi atención. Fue un movimiento, algo pequeño, casi imperceptible, que noté en el cadáver sobre la camilla. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente. Pero entonces vi claramente como uno de los dedos del cadáver se movía. No fue un espasmo típico, como los que pueden ocurrir a veces por reacciones post-mortem. No.
Este movimiento era lento, deliberado, como si el dedo estuviera intentando señalar algo, como si aquel cuerpo aún tuviera una chispa de vida dentro. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Una parte de mí intentaba convencerse de que era un reflejo natural, algún tipo de fenómeno que los médicos podrían explicar. Sin embargo, la situación empeoró. De repente, el cuerpo empezó a temblar, primero ligeramente y luego en espasmos cada vez más violentos, como si una energía desconocida lo recorriera de pies a cabeza. Observaba en estado de shock cómo aquel cadáver convulsionaba, sus extremidades moviéndose en ángulos imposibles, su rostro rígido torciéndose en una mueca grotesca. Finalmente, el cadáver se detuvo. Quedó inmóvil, en la misma posición en la que lo habían dejado, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que lo que había presenciado no era normal. Con las manos temblorosas, intenté reanudar mi trabajo, fingiendo que nada había pasado. Terminé de recoger los desechos, cerré la bolsa y me apresuré a salir del área. Aún así, algo dentro de mí había cambiado. Sentía que una puerta invisible se había abierto esa noche, una puerta que no debería haber cruzado. A partir de esa noche, cada vez que tenía que trabajar en el área de autopsias, me invadía una sensación de inquietud que nunca antes había sentido. Trataba de evitar ese espacio siempre que podía, pero cuando era inevitable entrar, sentía que algo no estaba bien. Cada vez que pasaba cerca de la camilla donde había visto al cadáver moverse, sentía una presión en el pecho, como si una presencia invisible me estuviera observando. La semana siguiente, mientras limpiaba en otra sección de la morgue, escuché un ruido proveniente del área de autopsias. Era un sonido sutil, como el roce de algo contra metal. Mi instinto me decía que no fuera, pero mi deber me obligaba a verificar que todo estuviera en orden. Cuando llegué, vi algo que hizo que me arrepintiera de haber entrado. El cadáver de aquel hombre estaba allí, en la misma camilla, pero algo en él se veía diferente. Su cuerpo estaba ligeramente torcido, como si alguien lo hubiera movido, y uno de sus brazos colgaba de la camilla, con los dedos extendidos en una posición extraña, como si estuviera tratando de agarrar algo. Me acerqué con cautela, tratando de convencerme de que alguien debía haberlo tocado accidentalmente, aunque sabía que nadie más había estado en esa sala. Volví a colocar el brazo del cadáver en su posición y retrocedí lentamente, observando el cuerpo con el corazón acelerado. Apenas había dado un paso hacia la puerta cuando vi, de reojo, cómo el brazo caía de nuevo. No había explicación para lo que estaba viendo. Me quedé paralizado, incapaz de procesar la situación. Finalmente, logré moverme y salir de la sala, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí, como si con eso pudiera contener lo que fuera que estaba ocurriendo dentro. A partir de entonces, los extraños incidentes comenzaron a multiplicarse. Cada vez que me acercaba al área de autopsias, escuchaba ruidos, movimientos. Sentía una presencia constante en la sala, una energía pesada que parecía haberse alojado en cada rincón. Y cada vez que intentaba realizar mi trabajo, esa presencia se volvía más intensa, más palpable, como si estuviera intentando comunicarse conmigo. Una noche, mientras hacía mi ronda de limpieza, noté que la camilla donde había visto al cadáver moverse estaba vacía. Me sentí aliviado, pensando que finalmente habían trasladado el cuerpo. Pero entonces vi algo que me heló la sangre, una serie de huellas de pies descalzos marcaban el suelo de la morgue, trazando un camino desde la camilla hasta la puerta. No era posible. Los cadáveres no caminan, no dejan huellas en el suelo frío de la morgue. Seguí las huellas con la mirada, cada paso en el piso parecía un recordatorio de que algo estaba terriblemente mal. El rastro terminaba frente a una de las cámaras de almacenamiento, una de las más antiguas de la morgue. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, pero el impulso fue más fuerte que el miedo. Tomé la manija de la puerta con manos temblorosas y la abrí lentamente. Al abrir la cámara, sentí un aire helado que no parecía natural. El cadáver estaba allí, en la misma posición en la que lo habían colocado, pero su rostro había cambiado. En lugar de la expresión rígida y sin vida, su boca estaba ligeramente abierta, en una especie de sonrisa macabra, y sus ojos, aunque cerrados, parecían contener una expresión de satisfacción, como si supiera algo que yo no sabía.
Cerré la cámara de golpe, intentando alejarme de ese horror inexplicable. A partir de esa noche, los sueños comenzaron. Soñaba con aquel cadáver, con sus convulsiones, con sus ojos cerrados pero llenos de una presencia inquietante. En mis sueños, me encontraba atrapado en la morgue, rodeado de camillas que se movían solas, de cuerpos que intentaban levantarse, de figuras en la penumbra que parecían observar cada uno de mis movimientos. Despertaba sudando, con la sensación de que algo había venido conmigo desde la morgue hasta mi propia habitación. El miedo y la ansiedad comenzaron a consumir mi vida diaria. Intenté hablar con mis compañeros de trabajo, pero todos me miraban con incredulidad, como si estuviera perdiendo la cabeza. Nadie había visto nada extraño, nadie había escuchado los ruidos, nadie había notado las huellas en el suelo. Me di cuenta de que estaba solo en esto, atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Finalmente, incapaz de soportarlo más, decidí renunciar. Informé a mi supervisor que no volvería, que el trabajo en la morgue ya no era para mí. Al recoger mis pertenencias, sentí una mezcla de alivio y terror, como si al irme estuviera dejando una parte de mí en aquel lugar oscuro y frío. Al salir por última vez, escuché un último ruido en el área de autopsias, como una despedida, un recordatorio de que el horror de esa experiencia siempre me acompañaría. Ahora, lejos de la morgue, sigo siendo perseguido por los recuerdos de aquella noche. A veces, en la quietud de mi casa, creo ver sombras moverse en el reflejo de las ventanas o escucho ruidos inexplicables en las horas más oscuras. No sé si alguna vez podré librarme de la sensación de que algo me sigue, de que esa presencia en la morgue encontró una forma de quedarse conmigo. He intentado seguir adelante, olvidar el pasado y reconstruir mi vida. Pero hay noches en las que, al cerrar los ojos, vuelvo a ver el rostro de aquel cadáver, esa sonrisa grotesca, esos movimientos imposibles que me recuerdan que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Cosas que, una vez vistas, te acompañan para siempre, como una sombra que se adhiere a tu ser, recordándote que hay puertas que jamás debieron abrirse. La mano fría en la morgue. No es fácil contar lo que viví. Quizás porque, en el fondo, temo que decirlo en voz alta lo haga real otra vez, que lo traiga de vuelta. Pero ya no puedo ignorarlo, y tal vez compartirlo me ayude a entenderlo. Mi nombre es Andrés, y trabajo como recolector de desechos en una morgue de Bogotá, Colombia. No es un empleo para cualquiera, lo sé, pero después de algunos años aprendes a acostumbrarte a la rutina de los cuerpos, al silencio pesado y a los interminables turnos nocturnos. Uno aprende a ver la morgue como un lugar de descanso, un espacio donde la muerte deja de ser algo temido para convertirse en una presencia tranquila y constante. Al menos, eso era lo que yo pensaba hasta esa noche. Fue hace unos meses. Recuerdo que era cerca de la medianoche y acababa de terminar de limpiar la sala de autopsias después de un procedimiento complicado. Había sido un día largo, y mis compañeros ya se habían marchado, dejándome solo en ese edificio sombrío, rodeado de luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, y pasillos que se sentían más largos y oscuros de lo normal. Caminaba hacia la sección de almacenamiento, con las bolsas de desechos en las manos, cuando sentí algo. Algo que heló mi sangre. Una mano. Una mano helada, como si estuviera hecha de hielo, apretó mi hombro desde atrás. No fue un roce, ni una sensación vaga. Fue un agarre firme, decidido, como si alguien se aferrara a mí con fuerza. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en las sienes, y giré la cabeza de inmediato para ver quién estaba allí. Pero no había nadie. Solo el pasillo vacío detrás de mí, iluminado por esas luces parpadeantes que parecían burlarse de mi desconcierto. Mi primer instinto fue pensar que mi mente me había jugado una mala pasada, que el cansancio me había hecho imaginar algo que no estaba ahí. Intenté sacudir la sensación y seguir con mi trabajo, pero aquel frío intenso que había sentido en el hombro no desaparecía. Era como si el lugar donde esa mano me había tocado siguiera congelado, penetrando mi piel, dejando una marca invisible que no podía borrar. Dejé las bolsas en el almacén y terminé el turno más rápido de lo normal, sin mirar hacia atrás, sintiendo que algo me observaba desde las sombras, aunque me negaba a comprobarlo.
Pensé que sería un episodio aislado, una experiencia rara que desaparecería con el tiempo, pero esa misma noche, al llegar a casa, me sentí invadido por un malestar que no lograba entender. Era como si una niebla pesada se hubiera instalado en mi mente, dejándome inquieto, incapaz de dormir. Cuando finalmente conseguí descansar, tuve un sueño extraño. Soñé con el pasillo de la morgue, con su luz tenue y ese silencio espeso. Y en el sueño, esa misma mano fría me tocaba el hombro una y otra vez, insistente, como si tratara de advertirme de algo. A la noche siguiente, volví a la morgue con la esperanza de que nada extraño ocurriera. Intenté concentrarme en mi trabajo, ignorando los pensamientos que me rondaban la mente. Sin embargo, mientras limpiaba la sala de autopsias, sentí nuevamente esa presencia. No veía nada, pero el ambiente era distinto. El aire parecía cargado, como si algo invisible se arrastrara por el lugar, vigilándome. Y entonces, cuando estaba recogiendo los instrumentos, lo sentí otra vez. Esa misma mano helada apretó mi hombro, pero esta vez con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que yo no la ignorara. Fue un contacto breve, pero suficiente para hacerme soltar todo lo que llevaba en las manos. Me giré, esperando ver a alguien, una broma, una explicación lógica. Pero el pasillo seguía vacío, solo el eco de mis herramientas caídas resonaba en el silencio. No había nadie ahí, solo yo, atrapado en ese edificio frío, y una sensación de vacío que parecía extenderse por toda la sala. Esa fue la noche en que supe que algo extraño me estaba ocurriendo, algo que no podía explicar ni ignorar. Cada noche desde entonces he sentido esa mano helada tocarme, como un reloj siniestro que marca la hora de su aparición. No importa dónde esté en la morgue, siempre la siento. A veces es en la sala de autopsias, otras en los pasillos o mientras estoy recogiendo restos. Esa mano invisible me sigue a cada rincón, como si estuviera atada a mí, como si yo hubiera cruzado alguna línea que no debería haber cruzado. El contacto no es solo físico. Esa mano trae consigo un frío que no es natural, un frío que se queda en mi piel y en mi mente, como una sombra que se adhiere a cada pensamiento. He intentado ignorarlo, he tratado de pensar que es una invención de mi mente cansada, pero el miedo crece en mí cada vez que la siento, cada vez que ese frío me invade. Empecé a investigar en los archivos de la morgue, buscando alguna historia, algún caso que pudiera explicar lo que me estaba ocurriendo. Revisé informes antiguos, buscando cualquier referencia a fenómenos similares, algún accidente, alguna muerte peculiar que pudiera estar conectada con esta presencia. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía. Hace años, antes de que yo comenzara a trabajar aquí, hubo un incidente en esta misma morgue. Un técnico había fallecido de manera extraña en los mismos pasillos donde yo ahora trabajaba. Según los informes, lo encontraron en el suelo, su rostro congelado en una expresión de puro terror, y la autopsia reveló que su corazón se había detenido súbitamente, como si algo lo hubiera paralizado de miedo. No había ninguna explicación lógica para su muerte, y la causa se catalogó oficialmente como falla cardíaca inexplicada. Leí el archivo una y otra vez, convencido de que había algo en esa historia que tenía que ver conmigo, con esa mano fría que me atormentaba cada noche. Al día siguiente, volví al trabajo con la sensación de que estaba atrapado en algo mucho más grande que yo, algo oscuro que había habitado esos pasillos durante años. Mientras limpiaba la morgue esa noche, cada sonido, cada sombra, parecía más amenazante. Me sentía observado, como si algo estuviera esperando en cada rincón, acechando, preparando su próxima aparición. Entonces, sucedió algo aún más aterrador. Estaba en la sala de autopsias, limpiando una de las mesas, cuando la mano fría me tocó de nuevo, pero esta vez no se quedó solo en mi hombro. Sentí cómo se desplazaba lentamente por mi brazo, subiendo hacia mi cuello. Era un frío insoportable, un dolor punzante que parecía quemar mi piel con cada centímetro que avanzaba. No podía moverme. Era como si esa mano invisible tuviera el control absoluto de mi cuerpo, como si estuviera extrayendo mi energía, mi vida, todo lo que era yo. Me quedé paralizado, incapaz de gritar o de escapar, atrapado en una lucha con algo que no podía ver. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado en esa posición, con esa mano invisible sujetándome.
Cuando finalmente me soltó, caí al suelo, sin aliento, temblando de pies a cabeza. Sentía que había perdido una parte de mí, como si esa presencia hubiera absorbido algo de mi esencia, algo que no podía recuperar. Esa noche me fui del trabajo sin siquiera recoger mis cosas. Solo quería escapar de ese lugar, de esa morgue que ahora se sentía como una trampa, un espacio donde los vivos y los muertos compartían una frontera demasiado fina. Desde esa noche he evitado volver. Renuncié al trabajo sin explicaciones y traté de reconstruir mi vida lejos de ese edificio. Pero el recuerdo de esa mano fría sigue conmigo. En momentos de quietud, en la soledad de la noche, siento una presencia a mi lado, como si esa mano invisible aún me buscara, como si no estuviera lista para dejarme ir. A veces, cuando paso por una ventana o un espejo, noto una sombra detrás de mí, un destello de movimiento que desaparece tan pronto como intento enfocarlo. Sé que algo se quedó conmigo, algo que vino de esa morgue y que no descansará hasta encontrar lo que busca. Ya no duermo bien, y cada vez que cierro los ojos, veo ese pasillo, siento ese frío que se arrastra por mi piel y esa mano helada que parece reclamarme. No importa cuánto intente escapar, esa presencia sigue persiguiéndome, como una condena que no puedo evitar. Quizás algún día logre entender lo que quiere de mí, o tal vez terminará llevándome, igual que hizo con el técnico que murió en los mismos pasillos que yo solía limpiar. Por ahora, solo puedo esperar, atrapado entre el miedo y la resignación, sabiendo que esa mano fría nunca me dejará en paz. El último aliento. Era el año 2015. Había conseguido un trabajo en una morgue en Nueva Orleans, y aunque no era el tipo de empleo que uno sueña tener, pagaba bien y ofrecía horarios nocturnos, lo cual me venía perfecto. Mi función principal era recoger y desechar los restos sobrantes después de las autopsias. La mayoría de las personas que conocía no entendían cómo podía hacer algo así, y para ser sincero, a veces ni yo mismo lo entendía. Pero después de un tiempo, el trabajo se volvió rutina. Era simplemente limpiar, recoger y organizar. El silencio, el olor a químicos, la atmósfera fría, todo se convirtió en parte de mi vida diaria. Esa rutina se rompió una noche de diciembre. Era una de esas noches en las que el aire se siente denso, cargado de una calma extraña. No había nadie más en la morgue. Los médicos habían terminado su trabajo y se habían marchado, dejándome solo para hacer la limpieza final. La última autopsia había sido particularmente intensa y me tomé mi tiempo para asegurarme de que todo quedara impecable. Recogí los restos y los coloqué en una bolsa, asegurándome de cerrarla bien. Me inclinaba sobre la camilla cuando lo escuché por primera vez. Un suspiro. Era un suspiro profundo, como el de alguien que suelta su último aliento. Me quedé congelado, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El sonido había sido claro, tan real que me di la vuelta de inmediato, esperando encontrar a alguien detrás de mí. Pero estaba solo. Los cadáveres estaban cubiertos, inmóviles, y no había ninguna otra persona en la sala. Me quedé allí, paralizado, intentando racionalizar lo que había escuchado. Tal vez el sistema de ventilación había hecho algún ruido extraño, o quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Con una sensación de incomodidad que no podía sacudirme, terminé mi turno y me fui a casa, tratando de olvidar lo sucedido. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, el recuerdo de ese suspiro seguía presente en mi mente. Fue tan vívido, tan cercano, que parecía imposible de ignorar. A pesar de mis esfuerzos por olvidar, algo en mí sabía que no era un simple ruido. Había algo más en ese suspiro, algo que me dejaba intranquilo. Al día siguiente volví a la morgue, diciéndome que todo había sido una coincidencia, que era un sonido como cualquier otro. Sin embargo, cuando entré en la sala de autopsias, la misma sensación de incomodidad me envolvió. El aire parecía más denso, como si algo invisible estuviera allí, observándome. Intenté concentrarme en mi trabajo, tratando de ignorar esa sensación, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Esa noche, mientras limpiaba otra vez, escuché el suspiro de nuevo. Esta vez fue aún más claro,
y sentí como si viniera desde justo detrás de mí, como si alguien estuviera exhalando sobre mi cuello. Me giré de inmediato, pero una vez más, la sala estaba vacía. No había nadie allí, solo los cuerpos en sus camillas, silenciosos y fríos. El miedo comenzó a crecer en mí, pero traté de calmarme. Pensé que, tal vez, el estrés y la soledad en ese lugar me estaban afectando. A fin de cuentas, pasar tantas horas en una morgue no es exactamente saludable para la mente. Sin embargo, el suspiro comenzó a aparecer cada noche. No importaba a qué hora estuviera trabajando o en qué parte de la morgue me encontrara, siempre sentía esa presencia cerca, escuchando esos exhalos débiles que parecían rozarme la nuca. Llegó un punto en el que evitaba quedarme solo en la sala de autopsias, terminaba mi trabajo lo más rápido posible y salía antes de que pudiera escuchar ese sonido nuevamente. Pasaron semanas, y aunque el miedo crecía, el suspiro no desaparecía. De hecho, empezó a sentirse más insistente, más desesperado, como si aquello que producía el sonido estuviera intentando comunicarse conmigo, pedir ayuda. Empecé a investigar si alguien más había experimentado algo similar. Le pregunté a algunos compañeros, buscando cualquier pista que pudiera darme una explicación lógica. Pero nadie más parecía haber escuchado nada. Para ellos, la morgue era solo un lugar de trabajo, frío e impersonal, un espacio sin secretos. Parecía que yo era el único atrapado en esa experiencia perturbadora. Mi salud empezó a deteriorarse. El constante miedo me impedía dormir bien, y cuando lograba descansar, el suspiro se metía en mis sueños, persiguiéndome. Soñaba que estaba en la morgue, rodeado de sombras que parecían acecharme, esperando que cometiera algún error. Despertaba sudando, con la sensación de que algo oscuro estaba cada vez más cerca de mí. La línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a difuminarse y me sentía al borde de perder la cordura. Una noche, decidí enfrentar ese miedo. Llegué a la morgue con la intención de descubrir de una vez por todas qué estaba ocurriendo. Quería saber si había alguna explicación para esos suspiros, alguna razón para esa presencia invisible que parecía seguirme. Caminé hacia la sala de autopsias, respirando profundamente, tratando de calmarme. El lugar estaba completamente en silencio, y el único sonido era el de mis pasos, resonando en el suelo de mármol. Empecé a limpiar, intentando actuar como si todo fuera normal, pero mi atención estaba fija en cualquier sonido, cualquier movimiento a mi alrededor. Y entonces, lo escuché de nuevo. El suspiro. Pero esta vez no era solo uno. Era una serie de suspiros profundos y entrecortados, como si alguien estuviera luchando por respirar, como si una presencia agonizante estuviera exhalando sus últimos momentos de vida en ese espacio. El sonido me envolvía, llenando la sala con una intensidad que nunca había sentido antes. Sabía que no era algo físico, pero aún así sentía una presión en el pecho, una sensación de que el aire se hacía más espeso, que algo estaba tratando de comunicarse conmigo desde más allá. El instinto me decía que saliera corriendo, que abandonara la sala y no mirara atrás, pero me quedé allí, congelado, tratando de entender lo que estaba pasando. Finalmente, el sonido cesó, y en el silencio absoluto, me atreví a acercarme a una de las camillas, a uno de los cuerpos que había llegado recientemente. No había una razón lógica para ello, pero sentía una conexión inexplicable con ese cadáver en particular. Era el cuerpo de un hombre mayor, de aspecto tranquilo, con una expresión de paz en el rostro. Sin embargo, al acercarme, noté algo extraño en su cuello, una marca, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza en sus últimos momentos. La piel estaba pálida, pero la presión era evidente, una huella de sufrimiento que me heló los huesos. A partir de esa noche, el suspiro dejó de ser un simple sonido. Comencé a ver cosas. Sombras que parecían moverse en la periferia de mi visión, como si algo o alguien estuviera observándome desde el otro lado de la realidad. Mi trabajo se volvió insoportable. Cada vez que entraba a la sala de autopsias, el ambiente se sentía más pesado, más oscuro, como si la presencia que producía el suspiro se hubiera apoderado de ese espacio. Sentía que algo maligno había quedado atrapado en esa morgue, una entidad que no podía descansar. Finalmente, después de semanas de esta tortura, renuncié. No pude
Me alejé de la morgue, buscando poner distancia entre mi vida y esa experiencia. Sin embargo, el suspiro no se fue. Aunque ya no trabajara allí, en las noches más silenciosas aún lo escucho, como un eco lejano que se cuela en mi habitación, recordándome ese lugar maldito. No importa cuánto trate de olvidarlo, cada vez que cierro los ojos, siento la presencia de aquello que dejó su último aliento en mis oídos, como si esperara el momento adecuado para llevarme con él. El recuerdo de esos suspiros no se irá. Son como una marca que llevo en el alma, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender y de que la muerte, a veces, no se conforma con llevarse solo cuerpos. La sombra en la morgue. Mi nombre es Daniel y trabajo como recolector de desechos en una morgue en el centro de la Ciudad de México. Suelo pensar que tengo un estómago fuerte, que nada podría impresionarme en este lugar. Aquí, entre cuerpos y desechos, aprendes rápido a apagar tus emociones, a ver todo como un trabajo más. Pero hubo una noche, no hace mucho, que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo de los vivos y de los muertos. Fue una noche que desearía poder olvidar, aunque, por alguna razón que no comprendo, ese recuerdo sigue regresando a mí, insistente, como si algo o alguien estuviera empeñado en no dejarme en paz. Esa noche había terminado de limpiar después de una autopsia complicada. El caso era inusual. La persona que yacía en la mesa de metal no tenía nombre, no tenía documentos, nadie la había reclamado. Solo sabíamos que había muerto en circunstancias misteriosas, algo violento, algo que había dejado marcas en su piel y en su expresión congelada. La autopsia había sido exhaustiva, los médicos forenses querían asegurarse de documentar cada detalle, como si esperaran encontrar alguna pista en su carne que explicara su muerte. Cuando terminaron, yo era el encargado de recoger los restos y limpiar la sala. Mientras metía los restos en las bolsas, sentí que el ambiente en la sala era distinto. No había una razón lógica para ello, pero el aire parecía pesado, denso. Me dije a mí mismo que eran ideas mías, que el cansancio estaba haciendo estragos. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba, algo que estaba allí y que yo no podía ver. Cuando terminé, agarré mis cosas y me dirigí al cuarto de almacenamiento para dejar las bolsas. En ese momento, justo cuando me disponía a abrir la puerta, noté una sombra al final del pasillo. Era como una figura, inmóvil, apenas visible en la penumbra. Pensé que quizás uno de los técnicos estaba haciendo alguna inspección de rutina, aunque era raro ver a alguien allí a esas horas. Me quedé mirando, esperando que se moviera o que hiciera algún sonido, pero la figura seguía quieta, sin definirse, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que la rodeaba. Después de unos segundos, el silencio se volvió insoportable, así que me volví para dejar las bolsas y, cuando miré de nuevo al final del pasillo, la sombra ya no estaba. Intenté calmarme, decirme a mí mismo que había sido una ilusión, un juego de luces, cualquier cosa que pudiera explicarlo. Pero el silencio de la morgue parecía haberse transformado en algo más, algo que me hacía sentir como si estuviera siendo vigilado, seguido por algo que no alcanzaba a ver. Dejé las bolsas de desechos y regresé al área de limpieza, intentando concentrarme en mis tareas para no pensar en lo que acababa de ver. Los días siguientes no fueron mejores. Empecé a notar detalles que antes me parecían irrelevantes, pero que poco a poco se convirtieron en patrones inquietantes. Siempre que pasaba por el pasillo donde había visto aquella sombra, algo me obligaba a girar la cabeza, como si esperara verla de nuevo. Y cada vez que hacía eso, aunque no la veía, sentía una presencia cercana, como si la sombra estuviera escondida, esperando el momento exacto para aparecer. A veces, mientras recogía los desechos de la autopsia, escuchaba un leve sonido proveniente de algún lugar profundo de la morgue, como si alguien caminara entre los cuerpos en reposo. Intenté ignorarlo, diciendo a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Una noche, semanas después de esa primera aparición, el fenómeno se hizo más evidente. Estaba solo en la sala de almacenamiento, terminando mi turno, cuando vi que la puerta del cuarto de autopsia se abrió lentamente, sin hacer ruido. Me acerqué, extrañado, y observé el interior de la sala vacía.
Entonces, en la penumbra, distinguí esa misma sombra al fondo, observándome. Esta vez, no desapareció de inmediato. Me quedé allí, incapaz de moverme, con la mirada fija en aquella figura que parecía haber cobrado forma y volumen. Estaba de pie junto a una de las mesas de autopsias, como si tuviera derecho a estar allí, como si ese fuera su lugar. Esa noche me fui del trabajo sin siquiera terminar de recoger los desechos. Necesitaba escapar, respirar aire fresco. Me alejé de la morgue tan rápido como pude, intentando sacudirme la sensación de que aquella sombra me seguía, que no me dejaría en paz. Pero fue inútil. Esa misma noche, cuando llegué a casa, el ambiente parecía cargado, como si la oscuridad de la morgue hubiera seguido mis pasos hasta mi propio hogar. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquella figura en mi mente, cada vez más nítida. No sé cómo describirlo, pero era como si algo estuviera tratando de conectarse conmigo, de transmitirme algo que yo no quería comprender. Y entonces comencé a tener sueños extraños, sueños en los que esa figura me miraba desde un rincón, inmóvil, pero cada vez más cerca. Me despertaba en medio de la noche, sudando, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, observándome desde la oscuridad. No fue hasta que decidí investigar un poco sobre aquella víctima no identificada que comprendí la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Revisé los archivos de la morgue y descubrí que, efectivamente, nadie había reclamado el cuerpo. Era una persona sin pasado, sin historia, como si hubiera surgido de la nada para terminar en nuestra mesa de autopsias. Los registros no decían mucho más, solo que había sido encontrado en un callejón, en condiciones inexplicables, sin signos de violencia física aparente, pero con una expresión de terror indescriptible en su rostro. Fue entonces cuando comprendí que quizás esa sombra no era una simple aparición, sino el reflejo de alguien atrapado, alguien que aún buscaba respuestas en el mundo de los vivos. A partir de ese día, empecé a sentirme cada vez más inquieto en la morgue. Era como si cada rincón, cada pasillo, estuviera impregnado de esa presencia. Ya no era solo en el cuarto de autopsias, la sombra parecía seguirme a todas partes, escondiéndose en cada esquina, en cada sombra que yo intentaba ignorar. Comencé a notar que mi salud empeoraba. No podía dormir, mi apetito desapareció y el cansancio se acumulaba, haciéndome cada vez más vulnerable a las visiones. Empecé a ver la sombra incluso durante el día, reflejada en superficies pulidas, en los cristales de las ventanas, siempre observándome, siempre esperando. Era como si hubiera algo que quería decirme, algo que yo no lograba comprender. A veces, mientras estaba en casa, sentía un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de apoderarse de mí, de mi voluntad, de mi energía. Finalmente, una noche, decidí enfrentar a la sombra. Sabía que si no lo hacía, aquella presencia me consumiría por completo. Esperé hasta que todos en la morgue se fueran y me quedé solo en la sala de autopsias. Apagué las luces, dejé que la penumbra llenara el espacio, y me quedé en silencio, esperando que la figura apareciera. Pasaron varios minutos, y la ansiedad se apoderó de mí. Pero entonces, allí estaba, la sombra al fondo de la sala, inmóvil, esperándome. No sé cuánto tiempo pasó. Me quedé mirándola, intentando mantener la calma, sin apartar la vista, sin darle la espalda. Y en ese instante, algo cambió. Fue como si un abismo se abriera entre nosotros, como si pudiera sentir el dolor y el terror de esa figura atrapada en la oscuridad. Por primera vez, comprendí que aquella sombra no era una amenaza, sino un ser perdido, alguien que necesitaba ayuda para liberarse. Desde esa noche, nunca volví a ver la sombra. Pero el recuerdo de esa presencia sigue conmigo, un peso que no puedo soltar del todo. A veces, en las noches más oscuras, siento que algo se ha quedado conmigo, un fragmento de esa alma perdida que ahora forma parte de mí. Quizás nunca comprenderé del todo qué ocurrió en aquella morgue, pero sé que algo se quedó, algo que siempre me recordará que, en el límite entre la vida y la muerte, existen sombras que buscan desesperadamente cruzar al otro lado. He tratado de olvidar, de seguir adelante, pero es imposible. La sensación de estar acompañado, de que algo o alguien me observa desde las sombras, me persigue donde quiera que vaya.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.